9:26, 9 horas 36 minutos, amigas y amigos. Vamos a dar inicio en pocos instantes más al programa La Oreja Libertaria de los días martes, a cargo del colectivo Espejo Libertario. No sin antes invitarles a todos ustedes a que nos acompañen a partir de las 10:30, cuando estaremos haciendo esta obligación que tenemos como medio público de rendir cuentas. Vamos a tener un espacio especial a partir de las 10 horas con 30 minutos, porque vamos a rendir cuentas a la ciudadanía a partir de las 10 horas con 30 minutos en un programa especial que lo hemos preparado para ser difundido acá en Radio Pichincho Universal. Mientras tanto les dejo con Luis, con Carlos y también les veo acá Orlando Pérez, ¿no? Adelante, compañeros, buenos días. Muchas gracias y buenos días a los oyentes de Pichincha Universal, de La Oreja Libertaria, producción del colectivo Espejo Libertario. En efecto, estamos aquí acompañados de Orlando Pérez, conocido periodista, corresponsal y representante de la cadena de televisión internacional Telesur, con una larga trayectoria en los medios de comunicación aquí en el Ecuador, en la comunicación. Y también contamos con la presencia del sociólogo Carlos Andrés Groener, que ha estado siguiendo el tema de las reformas de la ley de comunicación durante largo tiempo y de manera bastante detallada. Me acompaña en esta ocasión Carlos Vargas como entrevistador del colectivo Espejo Libertario, de tal manera que a todos les damos una cordial bienvenida, les agradecemos su presencia aquí para tratar un tema que nos parece interesante, que no quisiéramos que quedara allí rezagado, que es el tema, por una parte, de la expedición finalmente de las reformas a la ley de comunicación y por otra la firma por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, de la declaración de Chapultepec. A juicio de algunos voceros, de algunos portavoces del gobierno del presidente Lenín Moreno y entiendo que del propio presidente de la República, con estos instrumentos deberíamos entender que está resuelto, si es que ha habido alguna dificultad, algún problema, el tema de la libertad de expresión aquí en el país. De tal manera que ese es el tema que vamos a tratar con los invitados. Carlos, por favor. Sí, saludo a nuestros oyentes como todos los martes, La Oreja Libertaria, un espacio del colectivo Espejo Libertario. Si ustedes desean participar en este programa con sus llamadas, pueden hacerlo al 3240-040 o también al 050. Ronnie Mayorga en los controles. Ya presentamos a nuestros invitados, entonces comencemos, Luis. Sí, comencemos. Nos permiten nuestros invitados, nuestra audiencia. Vamos a comenzar con Carlos Andrés. Carlos Andrés, ¿qué es lo que finalmente a la vuelta de un proceso de algo así como un año de tratamiento de las reformas a la ley de comunicación queda finalmente de este instrumento importante? ¿Cuánto esas reformas que se han ejecutado le están garantizando mucho más los derechos a la comunicación de los ciudadanos? ¿Los están garantizando? ¿Los están restando? ¿Quiénes son los beneficiarios de estas reformas a la ley de comunicación? Por favor, Carlos Andrés. Luis, Carlos, Orlando, buenos días, un gusto compartir el panel con ustedes. Saludos a los radioescuchas y de igual manera, para responder brevemente a tu pregunta. Se ha mutilado el tema de la ley orgánica de comunicación tal como la concebíamos antes. Desde mi punto de vista y desde mi óptica hay una regresión total en tema de precautelar los derechos ciudadanos, de caminar hacia una regulación y hacia una democratización de la comunicación. Se ha eliminado con unos argumentos muy débiles la entidad de control y sanción que teníamos, que era conocida como la Supercom, y bueno, esto da paso a una autorregulación de los medios, que en el caso del Ecuador se trata de, por ejemplo, un 90% de medios de comunicación privados, dentro de los cuales hay un grupo muy fuerte de corporaciones de la comunicación. Entonces, con la ley que se acaba de publicar en el registro oficial, estamos dando paso a una autorregulación de las corporaciones de la comunicación, en donde la comunicación, que ya hemos hablado de esto antes,
se encuentra totalmente mercantilizada, ¿no? Y condicionada por los intereses de los denunciantes y condicionada también por las líneas editoriales de quienes sustentan la propiedad de estos medios. Bueno, se ha mutilado, tú dices, los derechos de los ciudadanos a la comunicación, y hablas de autorregulación. ¿Cuán posible es que los medios se autorregulen? Bueno, esto es improbable y la historia ya ha sido una evidencia de ello, ¿no? No es la primera vez que esto está sucediendo en Ecuador. En América Latina, las arremetidas del sector empresarial duro de este neoliberalismo y del liberalismo siempre han estado retornando, y esta no es la excepción. Lo mismo que estamos viendo en el ámbito económico, con el retorno del FMI, con el retorno de las políticas neoliberales, con la condonación de impuestos a empresarios. Toda esta arremetida muy dura deja de lado el tema de precautelar derechos de las personas más necesitadas. Hay que recordar que vivimos en un país que está estructuralmente con problemas de pobreza, de desigualdad, de inequidad, y en este caso de inequidad en el acceso a la comunicación, de inequidad en el acceso a tener la participación dentro de un medio de comunicación. Entonces, lo que está sucediendo ahorita en la coyuntura, el hecho de que se haya aprobado esta nueva ley que tiende hacia la autorregulación, la firma del acuerdo de Chapultepec, que lo vamos a tratar más adelante, eso apunta justamente a esto, a un liberalismo exacerbado, a un libertinaje inclusive de quienes sustentan los medios de comunicación en este país. Gracias, Carlos Andrés. Orlando, con la firma de la declaración de Chapultepec por parte del presidente de la República, ¿se completa realmente un esquema favorable a la libertad de expresión y a los derechos ciudadanos a la comunicación? ¿O qué es lo que está pasando? Bueno, muchas gracias y buenos días a todos y a todas los que nos escuchan. Yo diría que este acto de la firma de la declaración de Chapultepec en la Capilla del Hombre, además, es prácticamente el acto simbólico con el cual el gobierno actual y sobre todo los medios de comunicación, la EDEP, la AER y la Asociación de Canales de Televisión, completan el linchamiento que han tenido contra los derechos de la comunicación de la ciudadanía y expresados en la Ley de Comunicación. Me parece que este es el momento en el que ellos, basta ver la fotografía en la que se toman todos los representantes de los medios con el presidente de la República, el secretario de Comunicación, para considerar que esa es la foto simbólica del acto cumbre que tuvieron después de casi 2 años de un linchamiento impresionante contra la Ley de Comunicación por parte ya de las autoridades, pero de los medios de comunicación desde el año 2007, cuando empezó el debate en la Asamblea Constituyente alrededor del tema de los derechos de la comunicación. Este es un elemento clave. Segundo, me parece que además con ese acto se grafica el salvataje mediático que vivimos en el Ecuador, es decir, hay un modo de actuar de los medios de comunicación que apunta a 3 elementos. El primero, solamente atacar a todo lo que ocurrió en la década pasada, llámese gobierno, llámese ley, llámese asamblea, llámese lucha social, popular. 2, es precautelar los negocios de los medios de comunicación vinculados de una u otra manera a no solamente el gobierno, sino a muchas empresas que de alguna u otra manera también han trabajado con relación a esto. Y el tercer elemento que a mí me parece grave, sumamente grave, es que todo esto deja en indefensión a los ciudadanos, porque además de lo que ya ha mencionado Carlos Andrés, hay algunas cosas que son graves. Por ejemplo, circula ya en estos momentos en las redes sociales una grabación de un periodista de un medio de comunicación que prácticamente censura la intervención de una ex alta autoridad del país, una figura pública reconocida. Digamos que él, ya por razones políticas, está negado a participar en ese medio de comunicación, pero si mañana cualquiera de los ciudadanos quiere hacer una denuncia en contra del actual gobierno, en contra de las actuales autoridades, o de alguna u otra manera a este bloque de poder que se ha instalado en el Ecuador, que está coaligado con los medios de comunicación, no va a tener ningún espacio. Y de hecho, lo que hemos visto, que la denuncia sobre supuestas cuentas offshore de la familia del presidente no está en los principales medios de comunicación. Pero además, como ya creo que se ha comentado en esta emisora, escuchar en 2 o 3 intervenciones, es increíble que los medios no publican esa denuncia de esas cuentas offshore. Pero salen 3 autoridades a desmentir lo que no se ha publicado y salen a hablar con esos medios que no han publicado. Entonces es absurdo que yo vea una rueda de prensa sobre algo que los medios a los que convoco no han publicado.
Entonces, por eso digo que este tercer elemento para mí es grave, porque la ley de comunicación, en buena parte de su gestión, de su aplicación, defendió derechos, por ejemplo, de minorías étnicas, de minorías sexuales, de mujeres, y eso prácticamente queda en indefensión. ¿Por qué? Porque desaparece la Supercom. Ya ahora van a hacer el acto de rendición de cuentas de la Supercom, y yo no sé qué va a rendir cuentas de la Supercom del año pasado, porque en la práctica de lo que se dedica a otras cosas, no necesariamente a eso. Y segundo, si es que desaparece la Supercom, y va a ser la Defensoría del Pueblo, o va a ser la Fiscalía la que defienda a los ciudadanos, ¿quién tiene más poder que un ciudadano? El dueño de un medio de comunicación, que tiene como amigos a fiscales, a banqueros, etcétera, etcétera. Es decir, creo que con eso se consolida la indefensión ciudadana. Sí, antes de continuar con este interesante diálogo, vamos a una pausa. Ya regresamos. Y volvemos con La Oreja Libertaria, un espacio del colectivo Espejo Libertario. Nos encontramos con Orlando Pérez, periodista corresponsal de Telesur, y Carlos Andrés Groner, sociólogo, que ha dado un seguimiento a las reformas que ha tenido la ley de comunicación todo este tiempo. Continuamos, Luis. Sí, gracias, Carlos Andrés. Aparte de lo que ya tú nos has mencionado en materia de reformas, ¿qué otros aspectos, qué otros tópicos de las reformas merecen destacarse y que tengan alguna significación o positiva, si es el caso, o negativa frente a los derechos ciudadanos a la comunicación? Bueno, yo he revisado el texto y creo que lo único que podría rescatar como positivo es el tema del precautelar la seguridad de los periodistas. Hay un trabajo que se ha hecho al respecto, incluyendo un artículo. No sé cómo esto vaya a desarrollarse en la institucionalidad escasa que va a quedar para cumplir todo esto, pero hay esta declaratoria en uno de los artículos de cuidar la seguridad de los periodistas. El resto de los temas, como manifestaba Orlando, dejan total indefensión a la ciudadanía. El rato que la ciudadanía quiera denunciar, por ejemplo, contenidos discriminatorios, sexualmente explícitos, no va a tener una entidad que pueda emitir control y sanción administrativa a los medios de comunicación, sino va a tener que bancarse el tema de enfrentarse al medio de comunicación como tal. Y en los casos de los medios privados, que son corporaciones, estamos hablando de medios que tienen facturaciones millonarias, que tienen equipos de abogados, equipos administrativos enormes, que van a poder defenderse y van a acabar con los ciudadanos. Es decir, una persona que ve un contenido obsceno ya no va a poder acudir a una institución que le ayude a poder de alguna forma restringir eso. Sí, no hay ninguna institución que vaya a hacer ese trabajo. De hecho, no hay control y sanción en toda la normativa. En los artículos que antes había una sanción, ahora uno encuentra el final del artículo que dice: toda persona que se vea afectada podrá asistir a la Defensoría del Pueblo para que ésta patrocine. Es decir, podrá como opción. Exactamente. Entonces, ¿cómo quedó el artículo 98? El artículo 98 se ratifica, pero no hay una entidad que esté controlando que realmente se cumpla. Entonces es como dejar un papel escrito. Y un poco para profundizar en lo que estaban conversando del acuerdo de Chapultepec, que me parece importante porque es un vínculo total a esta nueva tendencia que tiene esta ley que se acaba de aprobar, porque el acuerdo de Chapultepec es un acto simbólico. La firma de este acuerdo es un acto simbólico, porque este acuerdo, esta declaración, también insta a una autorregulación súper exacerbada. El acuerdo de Chapultepec, la declaración de Chapultepec, no hay que olvidar quién es el que la promueve, es la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. Y la Sociedad Interamericana de Prensa no es una ONG que lucha contra los derechos, no es una institución como la ONU, la OEA, es un conglomerado de los dueños de los medios de comunicación de prensa más grandes de América Latina, que se fue delineando durante toda la Guerra Fría, y es una continuación de la doctrina Monroe impulsada por los Estados Unidos. Entonces, esto hay que tener muy, muy presente. La declaración de Chapultepec surge en 1994 y tiene algunos principios que básicamente velan porque toda la prensa sea totalmente liberada del control del Estado. Es decir, el Estado no puede participar en el control ni en la regulación. Esta declaración de Chapultepec hace una honra a la autorregulación, cree en la autorregulación de los medios. Sí, pero como para aclarar más o menos, daría la impresión de que sí, que el Estado no debería meterse con los medios privados porque tienen esa libertad. Es decir, si nos puedes aclarar un poco, es decir, ¿qué significa esto, no? Porque aparentemente tiene sentido, es decir, no debe meterse,
pero cuando vulnera los derechos de la ciudadanía y de los que no tienen empresas gigantes con grandes abogados. Exactamente, el dilema es que, bueno, en América Latina estamos en una zona que por temas históricos y hereditarios, si se quiere, hemos consolidado sociedades que son estructuralmente desiguales en muchos ámbitos. Y uno de estos ámbitos es que los grandes poderes fácticos del Ecuador y de América Latina se han hecho del control de los medios de comunicación para de esa manera canalizar y conseguir muchos de sus intereses políticos, económicos y financieros. Esta realidad ha implicado que la ciudadanía muchas veces esté en una indefensión total, que se moldeen las opiniones, que se moldee la opinión pública, que haya muchos perjuicios para la ciudadanía, y sería una locura pensar que realmente el Estado puede coger y dejar que las empresas de la comunicación, que en este caso son empresas privadas, porque cada minuto en radio y en televisión tiene un valor comercial, así es como están actuando los medios. No se puede generalizar, pero un gran número de medios está actuando así, al menos quienes tienen unas audiencias enormes que controlan la opinión pública. Entonces es una locura pensar que el Estado no tiene un rol de precautelar, que realmente en la sociedad se configure un debate robusto. ¿Qué es un debate robusto? Un debate en el que todos tienen acceso. Uno, cuando ve lo que sucede en los medios que son considerados como medios nacionales, es una cosa preocupante, porque no todo el mundo tiene acceso. Están siempre los mismos panelistas, los mismos invitados. Siempre esto es recurrente, no toda la ciudadanía tiene acceso a hablar aquí, como por darte un ejemplo, entre otras cosas que podría citar. Orlando, gracias Carlos Andrés. Estamos dialogando con Carlos Andrés Groner, sociólogo, y también con el periodista Orlando Pérez sobre el tema de las reformas a la ley de comunicación que finalmente ya están en vigencia, y la declaración de Chapultepec. Yo te quisiera, Orlando, hacer un planteamiento a propósito del tema de las reformas. ¿Cómo ves tú la eliminación del capítulo que se refiere a la ética, a la ética en el caso de la ley orgánica de comunicación? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo interpretas ese hecho? Ese es el primer planteamiento que quisiera hacer. Y el segundo es que finalmente en las reformas parece que se eliminó, o más bien dicho, se dejó abierta la posibilidad de la inversión de capitales extranjeros en medios de comunicación. Entonces quisiera que tú comentaras el significado de estos dos. Yo para que entendamos la pregunta y la respuesta que voy a dar, creo que hay un elemento político que nuestra audiencia en general va a entender mejor. Este momento, la comunicación y los medios de comunicación son herramientas poderosas de control de poder en el mundo en general. Lo que vemos en este momento contra Venezuela es impresionante, es decir, hay una matriz mediática mundial que no les importa si lo que se produce ahí en los medios es verdad o no. El día de hoy en Telesur se circula un reportaje de la reportera que fue al sitio donde fue quemado supuestamente la ayuda humanitaria. ¿Qué encontró entre los escombros de la supuesta ayuda humanitaria? Encontró lo que aquí diríamos alambres, muchos alambres con los que actuaban las guarimbas, es decir, iban a meter decenas de alambres con los que mataban a los que se oponían. Cruzaban en la calle, de un extremo a otro de la calle, y pasaban caminando en moto y le volaban la cabeza. Eso estaba ahí. Además había una serie de elementos más que no son parte de la ayuda humanitaria. Y eso no está en los medios de comunicación. Se dijo que Maduro ha quemado la ayuda humanitaria. Cuando uno ya ve las imágenes, ve de qué lado están los camiones y quiénes son los que lanzan las bombas Molotov, evidentemente no era Maduro, pero eso ya no existe. Y llega a tal nivel la desinformación o la información que ellos producen, que salen 3 presidentes, Sebastián Piñera, Iván Duque y el señor Abdo de Paraguay, a dar una rueda de prensa alrededor de esa información. Es decir, ellos se autoconvencen de que esa es la información. No voy a hablar del señor Guaidó, porque efectivamente ese es otro tema del que hablar. Hoy se acaba de proclamar otro señor en Brasil, el presidente de la República, y eso no sale en los medios, pero se proclamó ayer también en Colombia otro y tampoco va a salir en los medios. ¿Por qué estoy haciendo esta contextualización? Porque el manejo mediático que existe apunta a que no exista la verdad, que existan versiones. Y entonces ahí entra tu pregunta. El capítulo de la ética, que son como 4 o 6 artículos de la antigua ley de comunicación, desaparecieron porque efectivamente si uno viola esos artículos, está expuesto a lo que decía Carlos Andrés, a sanciones administrativas, no judiciales ni penales, del medio que los promueve. Es decir, mentiras y sanciones se pueden... Es decir, te pongo como un ejemplo, uno de los
literales que decía respetar la honra de las personas. Así es. Eso se eliminó ahí. Se elimina ahí, pero entonces mañana puedo acusar a cualquier persona de cualquier cosa y evidentemente no tengo ninguna sanción. Y ya de hecho, en la práctica, desde hace 1 año y medio para acá, eso ha venido ocurriendo. En algunos casos, hemos visto los titulares del Extra, hemos visto acusaciones de ciertos periodistas y de expresiones de ciertos periodistas en algunos medios de comunicación, tachando prácticamente a todo aquel que huela correísta de corrupto, de ladrón, y promoviendo lo que me parece grave, que decía yo hace un momento. Han creado una matriz de opinión y de información que el hecho de declararse, por ejemplo, alguien correísta, enseguida ya es motivo de escarnio público por parte de sus medios de comunicación. O lo otro, la censura, es decir, lo que les comentaba, este video de una radio de aquí de Quito, en el que una persona gestiona la entrevista con Ricardo Patiño y el dueño de la radio dice, ningún correísta se ha entrevistado en este medio de comunicación. Entonces, por ahí entra la censura, etc. Con respecto a tu segunda pregunta, a mí me parece que además, en esta lógica del contexto político que existe, es el crear una corriente que da una versión de la realidad, y esa es la única versión. Entonces, cuando decían que la ley de comunicación es totalitarista, que es autoritaria, estamos viendo que en cambio ahora es otra. Y de hecho, yo, por ejemplo, con respecto a la declaración de Chapultepec, tengo mis objeciones, pero digamos que en principios está bien. Entonces, el principio 3 de la declaración de Chapultepec dice lo siguiente: las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos de forma oportuna y equitativa la información generada por el sector público. Eso quiere decir no solamente documentos, papeles, sino que también lo que están haciendo, efectivamente. Y yo me pregunto, ¿alguien sabe el contenido del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Ya sabemos qué contiene eso, y según la declaración de Chapultepec, no estoy hablando de la Ley Orgánica de Comunicación que declara la Alianza del Pacífico. ¿Sabemos exactamente qué contiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? No lo han dado. Y yo les comentaba fuera de micrófonos que recibí una llamada de una alta autoridad de este país diciendo que en el trabajo que yo desarrollo hay sesgo, etcétera. Entonces yo le dije, ¿por qué las autoridades, empezando por el presidente de la República, vicepresidente, ahora vicepresidenta antes, ministros, se les solicitaron entrevistas y no van? Y así, paladinamente no van a dar información, no aceptan entrevistas para lo que dice el punto 3 de la declaración de Chapultepec. ¿Y tú crees que sí cumplan el punto 3 ahora que ya firmaron eso y sí se asomen a tu medio a dar la cara? Yo supongo que si ya lo firmaron, el jueves pasado, si no me equivoco el miércoles, esta semana esperaría. Entonces yo les puedo mostrar, aquí tengo los chats con esa autoridad en la que le pido que fue. Ya estamos. Entonces yo he pedido entrevistas con el señor Richard Martínez para que nos explique el contenido del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es de interés público, ojo, es de interés público, porque no es un negocio particular que una entidad privada hizo con el Fondo Monetario Internacional. Aquí hay un compromiso social, público, nacional, político, histórico, si se quiere, de las consecuencias de eso. Y lo último que quisiera decir con respecto a esto que mencionabas tú, es que si la declaración de Chapultepec la vamos a asumir, hay unos problemitas de orden político, porque, por ejemplo, el tema de la agremiación de los periodistas, que es una de las cosas que ya se discutió también y se planteó. Y la otra cosa es que ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. Yo me pregunto, ¿cuántos periodistas salieron de los medios públicos que se negaron a publicar información sobre cosas que estaban pasando en este país y que dijeron que no se debía publicar? Si este artículo, el principio número 10 de la declaración de Chapultepec, estamos hablando de la Ley Orgánica de Comunicación tachada de correísta, bolivariana, chavista, etcétera, dice que se debe publicar, ¿por qué no está publicado la denuncia del señor Fernando Villavicencio y del sector correísta, digamos, de la política del país, que dice que existe un acto de supuesta corrupción en la familia o en el entorno cercano de la máxima autoridad de este país? Si eso está ocurriendo, ¿por qué entonces la declaración de Chapultepec no se aplica? Y en función de eso, insisto, se está creando una sola corriente de opinión, una sola matriz y en la práctica la verdad queda desechada. Frente a esto, yo incluso diría que uno de los problemas mayores que tenemos en este momento en América Latina en general, es que de alguna u otra manera, y esto creo que es bueno plantearlo, lo que se impone es la verdad. El señor Donald Trump dijo, por ejemplo, durante la campaña electoral, que él recibió una llamada del Papa para apoyarle en la campaña electoral. Una mentira, el señor Donald Trump mintió tajantemente y abiertamente, el Papa, el Vaticano se pronunció, y después 2/3 partes de los estadounidenses consultados si creía que era verdad lo que había dicho Donald Trump del apoyo del Papa, dijeron que sí.
Es decir, caló tan hondo una mentira de esa naturaleza que no hablemos de lo que está pasando en Venezuela, no hablemos de lo que está pasando ahora. Es decir, aquí se imponen unas verdades, hemos sido procesados, enjuiciados por una mentira, y al final, ¿cómo sales a decir que eso es falso? Tienes que ir a explicar de uno en uno, en los parientes, en los amigos, para que ellos al menos sepan tu versión de los hechos. Mientras tanto, todos los demás. Y yo sí quiero decir, yo estoy vetado en muchos medios de comunicación, empezando por los medios públicos. Amigos que todavía trabajan ahí dicen, no te van a invitar jamás, ni se te ocurra. Yo era editorialista del Telégrafo, me devolvieron mi columna, nunca más me devolvieron mi columna. Eso es un veto, yo lo denuncio públicamente. ¿Qué saco por denunciar? Absolutamente nada, porque evidentemente la ley de comunicación ya no tiene, como dice Carlos Andrés, un procedimiento administrativo en el que yo pueda decir. Han sacado a editorialistas de los medios públicos que, digamos, no están identificados con el correalismo como comité. ¿Quién ha denunciado eso? Como dice Andrés, de lo que dice la ley, puedes tú recurrir a la Defensoría del Pueblo. Y en la Defensoría del Pueblo no puedo pasar años y no pasa absolutamente nada. Antes de continuar hablando, tenemos una llamada a la persona que nos espera. Muchas gracias por esperar ahí. Su nombre, comentario, su pregunta, bienvenido. Tenemos, antes de que tú respondas a la pregunta, Orlando, tenemos otra llamada telefónica. Adelante, por favor. Díganos su nombre y su pregunta o su comentario. Muchas gracias. Tenemos otra llamada telefónica. Sí, en efecto, tenemos otra llamada telefónica. Díganos, por favor, su nombre, su comentario. Su nombre y su comentario. Adelante, por favor. Sí, adelante, por favor, le escuchamos. Gracias. ¿Otra llamada? Muchas gracias. Sí, a la persona que nos espera, muchas gracias. Su nombre, comentario, pregunta, bienvenido. Muchas gracias. Otra sí, llamada. No, tenemos una siguiente llamada telefónica. Adelante, por favor. Sí, su nombre, por favor, y su comentario. Adelante, Wilson. Bienvenido, Wilson. Muchas gracias Wilson. Me parece que tenemos una siguiente llamada telefónica. Por favor, a nuestros invitados les solicitamos un poco de paciencia. Sí, adelante, por favor. Tenemos una siguiente llamada. Sí, aló, adelante, por favor. Díganos su nombre, buen día. Muchas gracias. La señora acaba de referirse cuando dice AMLO, es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, para efectos de información de nuestros oyentes. Bueno, si no tenemos... Déjeme rescatar una pregunta básica que me parece muy importante que hizo Guadalupe, y creo que va sobre todo para Orlando. ¿Qué debemos hacer? ¿A qué medios debemos ir para podernos informar o contrastar? Claro que sí, bueno, lo que agradezco muchísimo es el modo en que se ha expresado públicamente, ya ni siquiera como una demanda ni una denuncia, el acto de censura que se hizo en la parrilla de programación de CNT al eliminar a Telesur. Me parece que la ciudadanía por su propia cuenta lo acaba de mencionar, las personas les agradezco la solidaridad, por supuesto, pero eso que mencionó también la amiga oyente de que le han dicho que están escogiendo programación para la salud pública y que por eso pusieron Nat Geo en vez de Telesur, pues ¿por qué no eliminan CNN también? Si es que estamos en esa lucha. ¿Por qué no eliminan NP24 de Colombia también? Pero bueno. Lo otro, hay dos preguntas que se relacionan, que mencionas tú y con respecto a lo de al principio, cómo trabajar con los nuevos periodistas. A mí me parece que uno de los elementos que está en discusión permanentemente es el asunto de cómo enfrentar la realidad sin violentar principios éticos. Eso me parece que es clave. Y eso pasa porque los medios de comunicación también asuman su responsabilidad.
A mí me parece que el castigo mayor que están recibiendo los medios de comunicación en general es que la gente se fue de la televisión, se fue de los noticieros y se fue de los periódicos. Eso hay que entenderlo claramente. Y por otro lado, incrementan la audiencia en emisoras como esta, lo que acaban de mencionar. No quiero decir que Telesur se vea ampliamente, pero necesitan esa información ahí, lo que se ve en otros portales, porque además a esto hay que añadir un elemento que es clave. No lo ha dicho cualquier persona. La subdirectora del diario El Telégrafo, la señora Carla Maldonado, y un reportaje de TC calificó una lista de medios de comunicación, incluido este y otros más, de correístas a todos los medios de comunicación. Es decir, estamos jodidos, como se dice vulgarmente, porque la señora Carla Maldonado, subdirectora del Telégrafo, si yo, en calidad de director, hubiese dicho la mitad de lo que ella dice en su cuenta de Twitter sobre la prensa, sobre los medios de comunicación, lo que retuitea de Guillermo Lazo, del señor Trujillo, etcétera, etcétera, yo estaría colgado de los pulgares por los medios de comunicación. Pero lo dice ella y no pasa absolutamente nada. Lo que han hecho con Kevin Charco, que acaba de denunciar una persona con el canal de satelital, lo que le amenazan, como dicen, no sale en ninguna parte. Entonces, esta situación es grave. ¿Cómo le vamos a enseñar a los periodistas que eso no se debe hacer? ¿Cómo les enseñamos una pedagogía ética, deontológica sobre el trabajo del oficio que implica ser periodista en unas circunstancias como estas? Y sin embargo firmamos la declaración de Chapultepec, y de eso hacemos todo lo que ya hemos visto en los medios de comunicación. Tan es así que la revista Vistazo titula "Se reconcilió el poder con la prensa". Palabras más, palabras menos, dice que se reconcilió el poder con la prensa. ¿No se supone que la prensa no se liga a ningún poder, que no depende de ningún poder, que había periodistas reconocidísimos, entre comillas para mí, que nunca irían ni siquiera a tomar una taza de café a la presidencia de la República? Y esos mismos ahora entran por la cochera, pasan a la residencia y almuerzan, cenan, toman café y afungen uno en particular, que cuando tenga los datos lo daré, uno en particular de un canal de televisión funge de asesor del vicepresidente, del presidente, del gabinete, y va cuantas veces quiere. Entonces, ¿cómo entender esta doble lógica, esta doble moral, como se decía antes, con respecto a que con un gobierno son de una manera y con otros son de otra? No nos olvidemos lo que pasó en el año 99, y mucho tú tienes más experiencia que yo y viste más de cerca esto. ¿Cuál era la relación del poder con respecto a Yamil Maguad? ¿Qué pasó momentos antes, minutos antes de que se declarara el feriado bancario? ¿Con quién almorzó Yamil Maguad? ¿Qué fue lo que le dijeron los dueños de los medios de comunicación en ese almuerzo con respecto a lo que se avecinaba en pocas horas? Y ya sabemos del desastre que pasó. Tan es así que yo en ese momento trabajaba para El Universo, el señor Carlos Pérez Perazo, quien me honró atenderlo como jefe, él y yo como uno de sus empleados, en un momento dijo: ¿por qué tenemos que salvarle a Yamil Maguad? Y él nunca fue allá. Él es el presidente en esa época del Universo. Él era el dueño del Universo. Y lo tengo que decir, más allá de las diferencias que ahora con sus hijos, en particular con uno que en el Twitter es prolífico de insultos contra mí y otras personas, en ese momento él tuvo esa decencia de decir: no tenemos por qué salvarle. Y no fue al almuerzo, y por supuesto fue reprochado. Y el señor Yamil Maguad en ese entonces tuvo un ataque directo contra el Universo. Entonces lo que estoy diciendo es que si vamos a hablar de valores, de principios, los principios que dice la declaración de Chapultepec, ¿por qué eliminaron de la parrilla de CNT a Telesur? Si vamos a hablar de principios, de respeto a la verdad, etcétera, ¿por qué atacan a Kevin Chalco? ¿Por qué hay periodistas y personalidades tan vetadas de los medios de comunicación, faltando a lo que dice la declaración de Chapultepec? Entonces la coherencia está entre lo que yo digo y lo que yo hago. Y no solamente con lo que yo hago y lo que no digo, que lo digan otros. A mí me parece que es grave este momento porque en términos ya generales, los cineastas han ganado el artículo 98, pero los demás artículos de la Ley de Comunicación Mutilados también afectan a los cineastas. Así que los cineastas no se pueden estar contentos con lo que pasó, porque no solamente que ganaron un artículo, el problema es que el concepto de libertad, si mañana cualquier cineasta, documentalista, quiere hacer algo que viole de alguna manera este tipo de cosas y no le guste a determinados poderes, no digo el gobierno en particular, hablo incluso de los poderes económicos, bancarios, oligárquicos, etcétera, etcétera, que no están de acuerdo, porque efectivamente cuando se explota el escándalo, por ejemplo, de los cobros de los bancos, ¿quiénes eran los que hacían esos cobros? Los bancos. ¿Cómo actuaron inmediatamente los medios de comunicación? Prácticamente a dorar la píldora alrededor de esto, y en función de lo que decían los bancos,
las agencias de relaciones públicas de los bancos, comenzaron a salir en los medios las opiniones de los editorialistas. Y en función de eso, yo creo que es importante que este debate se permanezca. Y yo, obviamente, alrededor de lo que aquí se está pensando, reflexionando constantemente, creo que es necesario el debate para entender por qué hay personas como la primera que llamó, que tienen